Estás viendo Infinito. Abre tu mente. En instantes por Infinito. La historia de dos océanos. Corría el siglo XV y los reinos europeos se hacían a la mar en búsqueda de tierras y riquezas. Comenzaba una nueva época, la época de la exploración. Asia era una de las metas más preciadas. Los portugueses dominaban la ruta por África y los españoles se vieron presionados a intentar por otros rumbos. Así fue que en su ímpetu por alcanzar Asia, los españoles se toparon con América. Una América inmensa que se interponía entre Europa y Asia. Pero no pasó mucho tiempo para que los recién llegados tomaran conocimiento de la existencia de un gran océano al oeste de esas tierras. Solo tuvieron que cruzar una franja de tierra muy estrecha, el Istmo de Panamá. Si tomamos en cuenta la edad de nuestro planeta, más de 4.500 millones de años, la existencia del Istmo de Panamá es muy reciente. Esta delgada franja de tierra que une a las Américas se formó hace tan solo unos 3 millones de años, que en la historia natural equivale a unas pocas horas. Para ese entonces, la era de los grandes reptiles era cosa del pasado, y los primeros hombres estaban haciendo su aparición en tierras africanas. El levantamiento del istmo constituyó el evento geológico más importante de los últimos 15 millones de años, y podría decirse que modificó significativamente la vida en el planeta. Se convirtió en un puente para que los animales y la vegetación del norte y del sur de América entraran en contacto luego de millones de años de separación. Los felinos entraron en Sudamérica y la selva amazónica avanzó sobre las tierras recién formadas. Además, el istmo fue el paso obligado para que los primeros hombres llegaran desde el norte a América del Sur. Pero también se transformó en una barrera que dividió a lo que antiguamente era un solo mar. Comenzaba una nueva historia para los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. El surgimiento del istmo no solo transformó la geografía del planeta, sino que también cambió el destino de los seres que habitan en las aguas de ambos océanos. En estos minúsculos camarones pistola podría estar la clave para comprender los diferentes destinos que tomó la evolución de la vida en el mar, al nacer los dos océanos. Un hombre, caminando apenas 2 días, podría recorrer la estrecha franja de tierra que cerró definitivamente la conexión entre el Pacífico y el Atlántico y que cambió radicalmente la historia del planeta. Por su cercanía con ambos océanos, el Istmo de Panamá se convirtió en el sitio ideal para llevar a cabo las investigaciones sobre la biología del trópico.
Aquí se han instalado los laboratorios del Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales. Uno de estos camarones pertenece al Caribe y el otro al Pacífico. A simple vista pueden parecer iguales, y posiblemente un ojo inexperto sea incapaz de notar la diferencia. Pero la doctora Nancy Knowlton ha logrado ver mucho más allá de lo aparente. Ella descubrió que detrás del comportamiento de estos pequeños camarones pistola emerge una de las consecuencias más significativas en la evolución de la vida marina a raíz del surgimiento del istmo. Soy una especialista en el estudio de crustáceos y corales. El estudio de crustáceos ha sido particularmente interesante para entender la historia del Istmo de Panamá. Hay muchas formas en el Caribe y en el Pacífico que están estrechamente vinculadas y que fueron separadas por el surgimiento del istmo. Esto puede ser estudiado usando técnicas moleculares y también estudiando el comportamiento para determinar cuánto cambian en 3 millones de años y si ocurrieron suficientes cambios para crear nuevas especies. Este es precisamente el interrogante que la doctora Knowlton intenta descifrar. ¿Cada cuánto tiempo se producen nuevas especies? Si de una primitiva forma de camarones pistola surgieron otras nuevas, es lógico pensar que algo similar pudo haber ocurrido con el resto de los habitantes del antiguo mar ecuatorial. Un mar que permitía, hace más de 20 millones de años, la libre circulación de los seres vivos de un lado al otro del continente americano. El surgimiento del istmo comenzó hace más de 15 millones de años a raíz de episodios volcánicos. Una vez consolidado este paso terrestre, se dividió definitivamente lo que antes era un solo mar. Se habían consolidado 2 océanos, 2 masas de agua con características muy diferentes. Al interponerse el istmo, las corrientes marinas cambiaron de dirección. Esto produjo un descenso dramático en la temperatura de las aguas del Pacífico, mientras que el Caribe se mantuvo cálido como el mar ecuatorial. No cabe duda de que el surgimiento del Istmo de Panamá es probablemente el más dramático cambio global en los últimos 15 millones de años en la historia de la Tierra. Sus efectos fueron dramáticos en la vida de la gente y de las especies de animales que habitan tanto en los océanos como en la Tierra. Al dividirse los 2 océanos y crearse condiciones separadas, algunos arrecifes crecieron de un lado y no del otro. Esto causó que algunos peces evolucionaran en un océano y no en el otro. Sus efectos en el clima desataron inundaciones en Sudamérica, drásticos cambios de temperatura alrededor del mundo y ha provocado episodios de violencia geológica en el Pacífico que contrastan con la tranquilidad del Caribe. Evidentemente, estos drásticos cambios afectaron profundamente a la vida marina. Al dividirse los 2 océanos, la fauna tomó caminos separados en lo que a evolución se refiere, porque los miembros de una misma especie tuvieron que adaptarse a 2 ambientes completamente diferentes. El caso de los camarones pistola es muy ilustrativo. En este experimento tenemos un ejemplar del Caribe y otro del Pacífico que tienen un ancestro en común. Al tratar de unirlos, evidenciaron una conducta muy agresiva. Las diferencias en sus códigos genéticos revelaron que estos camarones se separaron hace por lo menos 7 millones de años. Hoy en día son 2 especies diferentes, incapaces de reproducirse entre sí. Este otro par de camarones también está conformado por 2 especies distintas. El hecho de que puedan tolerarse mutuamente significa que sus códigos genéticos no han sufrido cambios tan drásticos como en el otro caso, debido a que su separación fue más reciente, hace 3 millones de años, al final del cierre del istmo. Los experimentos de la doctora Knowlton permiten predecir cada cuánto tiempo se producen nuevas especies.
una revolución en el estudio de la vida que se puede evidenciar hoy en día en el Istmo de Panamá. Al parecer, la doctora Knowlton tuvo el privilegio de llegar en el momento justo. Los resultados de nuestros estudios sobre los camarones pistola son muy claros. Primero, uno puede ver diferencias genéticas obvias entre las formas del Caribe y del Pacífico, lo cual nos permite calcular una tasa de cambio molecular, algo así como un reloj molecular. Por otra parte, ellos mostraron que cuando tratamos de hacer parejas con machos del Pacífico y hembras del Caribe, o viceversa, no es posible lograrlo. Esto nos dice que 3 millones de años son suficientes para crear nuevas especies. Los resultados de esta investigación pueden explicar algo más que la evolución de los camarones pistola. Pueden aplicarse al resto de los seres que habitan el planeta y a la misma evolución de la especie humana. Ellos son una prueba fehaciente de cómo influye el ambiente en la aparición y transformación de nuevas formas de vida, pero también nos brindan explicaciones para comprender la desaparición de muchos seres vivos que en algún momento habitaron sobre la faz de la Tierra. Los corales también sufrieron las consecuencias de la separación de los océanos, aunque de una forma más drástica. La extinción en masa fue la sentencia para aquellos que no pudieron soportar los cambios de temperatura y del flujo de las corrientes marinas. Antes de cerrarse el istmo, los corales a ambos lados de la costa eran los mismos. En la actualidad, es mínimo el nivel de coincidencias entre las especies de coral que habitan el Pacífico y el Caribe. Los bosques coralinos están compuestos por pequeños animales que necesitan relacionarse con ciertas algas para sobrevivir. Ellas producen alimento para los corales y les permiten formar los arrecifes o comunidades coralinas. Como las algas necesitan luz para realizar la fotosíntesis, los corales solo conquistan las capas iluminadas del océano. Esta es la razón de su éxito en el Caribe. Al abrigo de cálidas y cristalinas aguas, aquí sobrevivieron más de 100 especies de coral, mientras que en el Pacífico solo pudieron desarrollarse unas 50. En el Mar Caribe podemos sumergirnos unos 35 metros y seguir viendo arrecifes. Como las turbias aguas del Pacífico no permiten que los rayos del sol iluminen el océano, los arrecifes se encuentran en aguas poco profundas que no exceden los 10 metros. Los arrecifes tardan siglos en formarse y compiten por el espacio con unas algas de rápido crecimiento. En el Caribe, los peces herbívoros y los erizos se convierten en aliados de los corales al impedir la profusión de estas algas invasoras. Se alimentan de ellas y dejan el camino libre para que los corales colonicen el terreno. El surgimiento del Istmo de Panamá no solo dio origen a la división del Pacífico y del Atlántico, sino que fue un acontecimiento que modificó esencialmente la historia de la humanidad. Hace unos 10.000 años, los hombres llegaron a Norteamérica desde Asia. Gracias a la existencia de este puente terrestre, pudieron conquistar Sudamérica y dar nacimiento a nuevas culturas. Pero aquellos pueblos que decidieron asentarse en el istmo tuvieron que adaptarse a mundos muy diferentes, a mundos moldeados por la historia de dos océanos. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con nuestra programación por Infinito.
La historia del pueblo Kuna comenzó en la selva de El Darién, unas tierras que quedaron en manos de los descendientes del conquistador. En la búsqueda de un espacio propio que les permitiera mantener su identidad, los Kuna llegaron al Caribe, al archipiélago de San Blas, hace menos de 150 años. La historia los forzó a sobrevivir en un ambiente muy diferente al de sus antepasados. Los Kuna debieron descifrar la nueva naturaleza que ahora los rodeaba. Hoy son unos verdaderos hombres de mar. Los Kuna supieron aprovechar la transparencia de las aguas caribeñas y se convirtieron en expertos buceadores a pulmón. La luz los acompaña más allá de los 30 metros de profundidad, en donde pueden acercarse a la presa deseada. Una hazaña difícil de repetir en el Pacífico, que se caracteriza por la poca visibilidad de sus aguas. Pero los Kuna no van en búsqueda de estas exquisiteces para el consumo local, sino para la venta. La presión de los mercados externos es tan fuerte que las langostas se hacen cada día más escasas. Hoy no solo escasean las langostas, sino el espacio vital. Los Kuna enfrentan el problema de la superpoblación. Sus comunidades han crecido hasta tal punto que se extienden sobre rellenos hechos con coral. La destrucción de los arrecifes coralinos por parte de grupos indígenas rompe con la imagen bucólica de que todos los pueblos amerindios conviven en total armonía con la naturaleza. Es una evidencia de que todos los grupos humanos, cuando alcanzamos grandes densidades poblacionales, nos convertimos en un riesgo para el equilibrio natural. A los Kuna solo les tomó poco más de un siglo para conocer el ambiente que los alberga. Un conocimiento basado en una profunda observación que queda plasmado en esta ingeniosa práctica. Los pescadores salpican agua sobre la superficie del mar. Así, los peces carnívoros creen estar ante la presencia de un gran cardumen. Cuando los hombres divisan la silueta del pez bajo las aguas, lanzan el anzuelo hacia una presa segura. Al norte del territorio Kuna, muy cerca de Costa Rica, se encuentran unas tierras surgidas de la violencia de los episodios volcánicos. El paso del tiempo convirtió a Bocas del Toro en un lugar favorecido por la obra creadora de la naturaleza.
En esta región, refugio de una gran cantidad de aves marinas y de la exótica Tropical Bird, tuvo lugar la creación del Parque Nacional Bastimentos. En tiempos precolombinos, Bocas del Toro vio el nacimiento de un pueblo que, a pesar de la conquista, se mantiene vital. Hace unos 60 años volvieron de un prolongado exilio en las montañas. Estuvieron ausentes por más de 4 siglos cuando huyeron del conquistador. El pueblo Guaymí, el grupo indígena más numeroso de Panamá, ha regresado a su antiguo hogar. A pesar de todo el tiempo que estuvieron ausentes del mar, no olvidaron su pasado como pueblo pesquero. Aquí en Bocas del Toro, el Guaymí retomó su ancestral forma de vida. Ahora, este pueblo comparte sus tierras con los descendientes de africanos que llegaron de las Antillas durante la época del auge bananero y con los criollos. Tres pueblos con orígenes y culturas diferentes que aquí en el Caribe panameño comenzaron a vivir una misma historia. Desde su canoa, estos hombres pueden divisar a sus presas que nadan en las cercanías del manglar. Una vez que localizan el cardumen, al igual que un sigiloso cazador, los pescadores se acercan para lanzar sus redes o anzuelos. Tal vez el Caribe sea uno de los pocos mares del mundo que permita llevar a cabo una práctica de pesca con tantas probabilidades de éxito. Los manglares son sitios excelentes para la pesca. Sin embargo, las crónicas de los conquistadores hablaban de ellos como lugares malsanos, plagados de pantanos fétidos y mosquitos. Hoy la ciencia ha comprobado aquello que estas culturas aprendieron a fuerza de sobrevivir: que los manglares son ecosistemas altamente productivos, sumamente importantes para la actividad humana. Aquí se puede encontrar un sinnúmero de animales, incluso algunos típicos de los arrecifes, para quienes los manglares son ecosistemas vitales en alguna etapa de su vida. Los huracanes son probablemente la única perturbación en el ambiente caribeño y uno de los pocos impedimentos para la actividad pesquera. A pesar de la estacional furia de los vientos, podría decirse que el Caribe es el mar de la estabilidad. En la costa pacífica, la historia natural y humana escriben un capítulo muy diferente. Cambio es la palabra que define la historia del Pacífico tropical. Hace más de 500 años, estas costas eran el territorio de algunos pueblos americanos. La presión del conquistador los llevó a su total desaparición. Hoy solo se pueden encontrar vestigios de épocas pasadas. En el Cerro Juan Díaz, el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales, a través de los estudios del arqueólogo Richard Cook, busca la relación que existía entre el Pacífico y los antiguos habitantes precolombinos. La conquista española acabó con estos indígenas en muy poco tiempo. Los sobrevivientes fueron asimilados culturalmente, de manera tal que la arqueología nos brinda la única oportunidad de poder reconstruir el patrón de vida de estos indígenas precolombinos.
En nuestras excavaciones nosotros tratamos de localizar los asentamientos, buscando las viviendas, los lugares de entierro, los basureros, etc. Elegir al Cerro Juan Díaz para llevar a cabo las excavaciones arqueológicas no fue en nada fortuito. El Dr. Cook se puso en el lugar de los antiguos habitantes precolombinos. Así, pudo deducir los sitios que probablemente los amerindios escogieron para establecer sus comunidades. Realmente Cerro Juan Díaz es un lugar perfecto para establecer un asentamiento. Queda muy cerca del mar, donde hay una abundancia de recursos alimenticios. Queda cerca también de la desembocadura de un río prominente. Los cayucos podían salir fácilmente a la bahía en busca de artículos de comercio. Al parecer, debemos conformarnos con algunas pistas que dejaron las culturas precolombinas para saber cómo se relacionaban aquellos hombres con el Océano Pacífico. La influencia de los océanos se ve reflejada en casi todos los aspectos de la vida precolombina, especialmente en esta zona próxima a un estuario muy productivo. Por ejemplo, el 95% de los alimentos venían de la costa: conchas, moluscos, pescados, aves playeras, mapaches. Los indígenas enterraban a sus muertos con prendas hechas de conchas marinas, algunas traídas de muy lejos. La iconografía de la cerámica policromada y la orfebrería también refleja la influencia del mar. La historia que juntos vivieron los hombres y el Océano Pacífico quedó plasmada en piezas de cerámica como estas. Testimonian el profundo conocimiento que poseían los primeros moradores de estas costas sobre el mundo marino. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con nuestra programación por Infinito. Al contemplar un amanecer como este sobre el Pacífico, podríamos sentir una sensación de sosiego y tranquilidad, pero estaríamos muy lejos de la realidad. El Pacífico tropical puede recibir cualquier adjetivo menos el de estable. En unas pocas horas, estas playas estarán invadidas por las aguas del mar, que habrán crecido unos 6 metros. Un barco que se aventure a atracar en estas costas parecerá una embarcación abandonada en la arena en menos de 6 horas. Semejantes cambios de marea han impedido que los hombres instalaran sus comunidades en la zona costera, pues sus casas correrían el riesgo de inundarse 2 veces al día. Pero lo que parece una desventaja ha sido solucionado por la propia naturaleza. La mayoría de los ríos del Istmo de Panamá desembocan en el Pacífico, y es justamente en las riberas de estos estuarios donde el hombre construyó su hogar. Los ríos le garantizan una segura y rápida salida al mar. Los estuarios son mucho más que una vía de acceso. Son una de las zonas más ricas para la actividad pesquera. Aquí sería imposible pescar como en el Caribe, donde la transparencia de las aguas le permite a los pescadores salir en búsqueda de exquisiteces y hasta darse el lujo de seleccionarlas. En compensación, los pescadores del Pacífico son los hombres de la abundancia. Lanzan sus redes justo en la boca de los estuarios, las cuales interrumpen el camino de los peces que van o vienen hacia el mar.
Los vaivenes de las aguas del Pacífico signan las costumbres culinarias de muchos de los habitantes de la costa. Con la marea baja, la arena queda cubierta de almejas, cangrejos y hasta pulpos. Un banquete que nadie se atreve a rechazar, y mucho menos los hombres. Hoy el uso de redes es la forma de pesca más usual en el Pacífico panameño. Pero hasta no hace mucho tiempo se utilizaban los atajos, una técnica probablemente heredada de los hombres precolombinos. Cuando la marea estaba baja, los hombres construían en la playa estas enormes trampas que rozaban los 6 metros de altura. Después de un arduo trabajo, solo quedaba esperar. Junto con la subida de las aguas, llegaban los peces. Al atardecer, el mar se había retirado nuevamente. Los hombres, caminando, se acercaban a los atajos y sacaban los peces que quedaban atrapados. Los atajos hoy son cosa del pasado, un pasado indígena olvidado, que a veces se hace presente en los rostros y en la forma de vida de estos hombres. Hoy, la cultura amerindia resurge fragmentada en la colección de un arqueólogo. En el laboratorio de la arqueología analizamos los restos de animales y plantas encontrados en los sitios arqueológicos. Aquí en la mesa tenemos una colección de huesos de Cerro Juan Díaz, fechados en aproximadamente 600 años después de Cristo. Para poder identificar los huesos tenemos que usar una colección de referencia de esqueletos modernos. Comparando el hueso arqueológico con el moderno, podemos identificar la especie. El objetivo de este trabajo tan minucioso es reconstruir los patrones de cacería y pesca en tiempos precolombinos y también averiguar cuál era el estado del ambiente. Pareciera que cuando intentamos leer la historia del Pacífico, siempre nos topamos con un rompecabezas. Solo surgen fragmentos en su parte humana y también biológica. Alejadas de la costa, emergen unas islas en el Pacífico panameño que se han convertido en un verdadero refugio para los corales de este océano. Hace unos 3 millones de años, los corales de esta zona eran prácticamente los mismos que hoy se encuentran en el Caribe. Al surgir el istmo y al separarse los dos océanos, se produjo una extinción en masa de los corales que habitaban el Pacífico tropical. La mayoría de las especies coralinas estaba acostumbrada a las cálidas aguas del mar ecuatorial y no pudo soportar el dramático descenso de las temperaturas. Posiblemente, los corales que conquistaron las costas de estas islas llegaron en forma de larvas desde el Pacífico central, arrastradas por las corrientes. La violencia de las mareas y las corrientes frías de Perú y California limitan el crecimiento de los arrecifes que necesitan de aguas cálidas y tranquilas. Al igual que los corales del Pacífico, el resto de los habitantes de este mar es mucho más competitivo que los del Caribe. Siempre deben estar alerta ante la presencia de un depredador.
Tras un largo viaje de 4 millones de años, la Pelamis, una de las culebras marinas más venenosas del planeta, llegó al Pacífico tropical desde las costas asiáticas. Para encontrar a la Pelamis, solo basta con localizar el sitio en donde chocan las corrientes. En esta zona se acumulan palos, hojas, algas y basura de la ciudad que se puede ver desde la superficie como largas franjas oscuras. El Instituto Smithsoniano realiza investigaciones sobre esta enigmática culebra para estudiar los diferentes rumbos que tomó la evolución en el Pacífico tropical. Las culebras no buscan activamente a sus presas, sino que por el contrario, se mantienen inmóviles, flotando. Como los peces siempre se sienten atraídos por objetos flotantes, la Pelamis aprovecha este instante para atraparlos. Tras mucho tiempo de convivencia con la Pelamis, los peces del Pacífico son muy cautelosos y evitan su proximidad. Esta fue una lección que les tomó millones de años aprender. Los habitantes del Caribe no la conocen. Cuando la Pelamis arribó al Pacífico tropical, se topó con el Istmo de Panamá, que para entonces había emergido totalmente. A su vez, las corrientes frías del Perú y de California le impidieron que bordeara el continente americano para colonizar el Atlántico. Pero lo que constituyó una barrera para la Pelamis no fue suficiente para detener al hombre. Cristóbal Colón falleció con la creencia de haber llegado a Asia. Nunca supo que en sus viajes se había topado con un nuevo continente, posteriormente conocido como América. La evidencia del descubrimiento la reveló Vasco Núñez de Balboa, cuando en 1513 alcanzó el Océano Pacífico. La hazaña de Balboa abrió nuevas perspectivas para la conquista y la colonización del Nuevo Mundo. La ciudad de Panamá, fundada el 15 de agosto de 1519, se convirtió en el eje central para que los españoles se lanzaran a la conquista de Sudamérica. El camino real que unía por tierra al Caribe y al Pacífico era un corredor obligado para transportar a Europa todas las riquezas extraídas de Colombia, Perú y también las del lejano oriente. Tanta bonanza no fue suficiente para conformar al hombre. Desde los tiempos de la conquista, sintió la tentación de unir nuevamente el Pacífico con el Caribe. Un sueño compartido por conquistadores, aventureros y reyes. Un deseo de imponerse sobre la naturaleza que tardaría siglos en hacerse realidad. Finalizaba el siglo XIX. La humanidad sentía que podía alzarse sobre el Creador. En 1878, los franceses lograron los derechos para construir un canal interoceánico a través del istmo. El conde francés Ferdinand de Lesseps, quien había construido el canal de Suez, se convirtió en el principal promotor de la obra. Los franceses no imaginaron el enorme volumen de tierra que debían excavar para hacer un canal a nivel del mar, y se lanzaron a la tarea. La hostilidad de la selva, la fiebre amarilla y el agotamiento causaron la muerte de miles de trabajadores y sentenciaron el fracaso de la empresa.
los dos océanos no pudieron ser unidos. La llegada del siglo XX trajo consigo nuevas esperanzas para dominar la naturaleza. Estados Unidos asumió el reto de construir el canal. A diferencia de sus predecesores franceses, los norteamericanos no intentaron unir las aguas de los océanos, sino comunicarlas por agua dulce. Un canal con esclusas y dos grandes lagos para elevar los barcos sobre el istmo era la alternativa más sensata. La gran empresa culminó en 1914. Debido a la irrupción de la Primera Guerra Mundial, el Canal de Panamá no fue inaugurado sino hasta 1920. Desde entonces, el canal es prácticamente el mismo. No ha sufrido modificaciones esenciales desde su construcción a principios de siglo. Esta gran obra no solo sirvió como una vía de comunicación para los hombres, sino que incentivó la investigación de la vida en los trópicos. El biólogo marino Héctor Guzmán, del Instituto Smithsoniano, realizó un estudio para evaluar el impacto que tuvo el Canal de Panamá sobre las comunidades coralinas. Era como necesario tener un análisis cronológico que nos diera una retrospectiva de cómo había sido realmente la construcción del canal y qué posible impacto había tenido esta gran obra en los ambientes, en particular en el ambiente marino. Para tratar de construir esta cronología, taladramos en un área, más o menos unas 200 colonias de corales, en un área de más o menos 5 kilómetros cuadrados de arrecife, con la idea de desarrollar una cronología anual que nos diera más o menos un relato de los últimos 2 siglos. En términos generales, los resultados arrojaron una clara evidencia de que había una entrada de sedimentos y de agua, digamos, continental, se estaba arrojando al mar. Era prácticamente como que un nuevo río hubiera nacido, y eso ocurrió alrededor de 1914, digamos, a casi comienzos del siglo, y eso tuvimos una evidencia muy clara en uno de estos indicadores que utilizamos. Con cierta certeza, yo diría que sí hubo un impacto, y este impacto va a continuar. Realmente creo que los arrecifes y la zona costera está ahorita en un franco rumbo de deterioro que en cierto modo es como irreversible. A pesar de todo, se podría decir que el Canal de Panamá es un canal ecológico. El canal actual, que tiene un gran lago de agua dulce entre sus dos puntos inicial y terminal, ha resultado una barrera infranqueable para la dispersión de especies marinas entre el Pacífico y el Caribe y viceversa. Sin embargo, el caso de un canal a nivel es absolutamente diferente, toda vez de que esta va a ser una ruta de agua marina exclusivamente. Esta ruta de agua marina da la posibilidad de que especies de uno u otro lado puedan migrar a través de este canal a nivel y establecer un tipo de combinación o de unión de biotas que son evolutivamente muy diferentes. Hoy en día no está planteada la idea de hacer un canal a nivel del mar como el que intentaron abrir los franceses. A diferencia de antaño, hoy su construcción es posible, y por ello los científicos estudian las repercusiones que podría acarrear semejante obra. No es posible realizar ningún tipo de estudio sobre impacto ambiental que pueda predecir las consecuencias de una posible contaminación de un océano por otro. Por ejemplo, si las serpientes marinas llegaran a los arrecifes coralinos del Caribe, allí los peces no han podido adaptar su comportamiento en el pasado a este tipo de depredadores. En la actualidad, únicamente un ejercicio intelectual de la comunidad científica. Si el hombre lo permite, los dos océanos seguirán viviendo historias separadas.
Usted está viendo Infinito. Infinito. Señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.